Comenzamos. Bueno, me presento, mi nombre es Antonio Vázquez y soy el delegado de instituciones educativas en Grupo Anaya. Bueno, el webinar de hoy abarcará la práctica de los retos sostenibles desde tres vertientes: las claves de diseño, la gestión digital y la evaluación. Ayer tuvimos oportunidad de asistir a la primera edición de estos webinars acerca de los retos educativos, que corrió a cargo de José Moya. La verdad es que fue una intervención muy motivadora e interesante. Y hoy contamos con la asistencia, con la intervención de otros tres expertos que profundizarán aún más en el desarrollo de digamos, en los objetivos de desarrollo sostenible. Ayer ya comenté que esto cobra una especial importancia, y es que desde que la ONU en 2015 publicara su Agenda 2030 con esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, creo que esto ha calado profundamente en la conciencia de la sociedad. Pero quizá en los jóvenes, en los adolescentes, en nuestros alumnos, bueno, pues esto cobre una especial relevancia y tenga una especial importancia. Es por eso que en Anaya no podíamos mantenernos ajenos a esa corriente y hayamos incorporado dentro de la edición de los nuevos materiales que hemos preparado para secundaria, bueno, pues hemos incorporado esos objetivos de desarrollo sostenible a través de una de las claves de innovación que incorporamos a modo de sustento metodológico de todo el proyecto, y es la clave de objetivos de desarrollo sostenible propiamente dicha, que yo diría, me atrevería a decir, que ha pasado a constituir uno de los ejes vertebradores del proyecto de secundaria. Os invito a todos los asistentes a que podáis visitar nuestra página, lo he incorporado en el chat, nuestra página sumapiezas.anayaeducación.es, para ver cómo hemos desarrollado estos objetivos de desarrollo sostenible dentro de nuestros materiales. Decía que hoy contaremos con la intervención de tres expertos, tres especialistas. El primero, Florencio Luengo Horcajo, coordinador general del proyecto Atlántida, pedagogo, profesor de lengua y literatura de secundaria y bachillerato, que nos hablará de las ventajas de trabajar a través de los retos, y más concretamente a través de los retos sostenibles. En un momento tan complejo como el actual, con un planeta en una seria crisis de desarrollo. En segundo lugar, contamos con la presencia también de Pep Hernández Ortega, doctor en Ciencias de la Educación, también como Florencio, profesor de Lengua y Literatura y experto en tecnología, y más concretamente coordinador de TIC, de Innovación y Formación de los Colegios El Valle. Él nos expondrá un cambio de enfoque en la gestión del aprendizaje. En un momento como el actual, en que atravesamos, desde luego esto cobra una especial importancia. Nos hablará de cómo integrar las aplicaciones necesarias en el proceso de aprendizaje, haciendo quizá visible cómo organizar y cómo evaluar la adquisición del conocimiento. Y en tercer lugar, Javier Cortés, de las Heras, también doctor en Ciencias de la Educación, orientador de secundaria y bachillerato y experto en competencias, que nos introducirá en la evaluación cualitativa y cuantitativa de los procesos de aprendizaje a través de los retos, buscando una integración entre la evaluación de contenidos más tradicional con los microproyectos, incorporando los modelos de pensamiento, desde luego ligados a los indicadores y a los estándares. Buenas tardes a los tres, Florencio, Javier, Pep. Es un placer contar con vuestra presencia. Bueno, sin más, no me extiendo más. El webinar durará aproximadamente en torno a unos 45 minutos y cuando terminen las ponencias podremos tener la oportunidad de que los ponentes nos puedan contestar a las preguntas que hayamos formulado a través del acceso que tenéis en el apartado Preguntas y Respuestas. Como digo, sin más preámbulo, Florencio, te cedo la palabra y os escuchamos muy atentamente. Gracias. Perfecto. Pues muy buenas tardes. Es una alegría, la verdad, disponer de los medios de un webinar con Anaya, grupo al que estamos... Florencio, ¿Sí? Florencio, no se te escucha. A lo mejor no has encendido el micro.
A ver. Ay, perdón, sí se escucha. ¿Sí? ¿Perdona? ¿Se oye? ¿Se oye sí o no? Dime. Perdón. ¿Se oye? Se oye perfectamente, Florencio. Bueno, entonces es que bueno, vamos a empezar. Sí, decía que muy agradecidos porque tenemos la enorme posibilidad de trabajar y asesorar a Naya en los últimos años y yo creo que el salto al que hacía alusión Antonio se está produciendo y se ha producido en estos meses de manera mucho más rotunda de lo que estábamos planteando. Cuando hemos planteamos la posibilidad de hablar de la práctica de los retos sostenibles, se debe evidentemente a algunas de las razones que ya él mismo ha planteado. Está claro que la Agenda 2030 y los 17 Objetivos ODS de la ONU, que se han escrito ya en 2015 y que los países tardaban en incorporar, pues vienen a ser algo así como una urgencia en estos momentos en los que acaba de ocurrir uno de las mayores crisis que pueda generar el propio planeta. Ya tenía una seria crisis, como ha dicho Antonio, de desarrollo, tiene algunas mayores crisis que esas, como es la de ciudadanía y desarrollo cívico también, y en este caso un problema sanitario como el que estamos viviendo. Que diga la ONU y que diga la UNESCO desde el 2015 que tal vez seamos la primera generación que consiga poner fin a la pobreza y quizás seamos también la última que todavía tenga posibilidades de salvar el planeta, es ahora más importante que nunca. Por lo tanto, la propuesta realizada en el 2015 cobra una especial y trascendental importancia. En los objetivos, la propia Agenda 2030 marca 17 objetivos y hay uno de ellos que casi centra el motivo de este webinar, y es que en concreto el objetivo número 4, muy dedicado a la educación, plantea que es necesario garantizar para el 2030 que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos para promover el desarrollo sostenible, adoptar estilos de vida sostenible, el respeto a los derechos humanos, a la igualdad de género, la promoción de la cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural. Podemos imaginarnos qué significa hoy día, después de los 2 meses y medio que llevamos, ¿verdad? Una especial, por tanto, importancia. La ONU y la UNESCO alertando al mundo educativo que tiene que cambiar el currículo que estamos en estos momentos enseñando en las aulas, que entra en seria crisis, lo digo yo, que soy de lengua y literatura, alguna de las sinalefas. Ya veremos dónde quedan los microplásticos como conceptos si no han llegado todavía a las aulas. Se trata, por tanto, de salvar el planeta, ¿verdad?, como una urgente necesidad, y en ese sentido vamos a hacer un repaso a cómo podría hacerse, qué debe modularse desde las aulas para que podamos apoyar ese cambio, ¿verdad? Vamos a empezar hablando o colocando un pequeño vídeo que marca quizá con la ONU y la UNESCO y ha trabajado muy bien Anaya estos golpes, ¿verdad?, de contenido que es necesario entender. Adelante entonces el vídeo. Objetivo 14. Vida submarina. Los plásticos que encontramos en las superficies de los océanos solo son la punta del iceberg, ya que representan menos del 15% de todos los plásticos que hay en el mar. Algunos pueden tardar en descomponerse hasta 600 años. Meta para 2030. Prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo, en particular la producida por actividades realizadas en tierra, incluidos los detritos marinos y la polución por nutrientes. Bien, yo creo que hemos tenido, como habéis visto y de manera rápida y precisa, así se llamaría un golpe de vista de qué estamos hablando. Bueno, si tuviéramos también de manera también muy breve que concretar qué significaría esto a la hora de diseñar las futuras actividades que nuestros libros empiezan ya, evidentemente, como ha dicho también Antonio, a hacer visibles, hay que decir que hay que estar muy atento a los 17 objetivos que ha propuesto la propia UNESCO y las metas, ahí veíamos esa meta concreta que señalaba el problema de vida submarina para entender que es necesario empezar a cambiar comportamientos para cambiar el futuro del mundo, en este caso del planeta. Va a haber mucha ejemplificación, hoy vamos a hablar de alguna como apadrina un vídeo sostenible, hazte cargo de él, puede ser este mismo que hemos visto, más largo en el caso de la UNESCO, ha hecho un buen trabajo Anaya sintetizando las ideas claves, o el que seguiremos como si estás más cerca de ser el Dr. Jekyll o Mr. Hyde para hablar de algunos ejemplos concretos. ¿Qué vamos a hacer en este caso y en qué estamos ayudando a la propia editorial? Bueno, a diseñar bien los apartados de un reto,
la llave famosa de Mafalda que busca abajo, las claves para decir, hay una novedad, vamos a llamar reto algo distinto, la verdad que no tanto a lo que se llamaba una tarea, y vamos a terminar llamando también mini proyecto, ya lo llamaba Anaya retos, hemos puesto el apellido de sostenibles porque hay un serio problema de sostenibilidad en el planeta. Vamos a discutir mucho, por tanto, a partir de ahora con los propios autores de los libros y de los diferentes temas, los títulos y lo importante que es describir y motivar con ese título al reto. Vamos a justificar bien el reto a través de la agenda y los ODS. Vamos a hablar del diseño curricular que hay dentro, porque tenemos que estar trabajando objetivos, contenidos, competencias, indicadores y estándares. No podemos enredar, que se llamarían algunos, a estar trabajando proyectos que no estén ligados al currículum obligatorio. Y vamos a hacer un esfuerzo enorme por hablar de actividades de aprendizaje muy, muy, muy inclusivas y desde luego muy significativas para que el aprendizaje sea fuerte. También se va a acompañar hoy de muchos recursos, lo decía en la presentación también el propio Antonio, cada vez va a ser más necesario estar en redes, estar en contacto con las mejores plataformas y las mejores webs, la propia UNESCO, y en el ejemplo que ponemos ahí será muestra de ello, pero Anaya ha hecho un esfuerzo muy grande por hacer una traducción propia de todas ellas. Por último, en cada reto, mini proyecto, además de ese título, de justificarlo, de que esté claro el diseño curricular, de que estén claras las actividades y la propia metodología, estará también bastante claro el tema de la valoración y la evaluación, como vais a ver dentro de un momento. Bueno, quizá en esta parte primera deciros que es muy importante definir los títulos, de manera que alertemos y movamos a quien está estudiando. Es casi imposible que el tema 5 nuestro se titule de manera tan apática como ¿qué son las oraciones subordinadas? Y no vaya a ser apadrina un vídeo, eres más del Dr. Jekyll o de Mr. Hyde o todos somos Greta Thunberg, para hablar de títulos y de características que deben tener los grandes temas del futuro. También es bueno, lo vamos a ver a lo largo de los retos, que haya una cierta secuencia, que haya que buscar información, que haya que tratar la información, que haya que difundirla, que haya que comprobar resultados, que haya que publicar resultados y que haya que tener grandes archivos o portfolios de todo lo que hemos trabajado. Van a ser algunas partes o esquemas que empiezan a estar presentes en muchas de las tareas de la propia editorial, pero que los retos van a hacer más visible aún. También es muy importante que tranquilicemos a todos los servicios de apoyo que estén al lado de nuestros centros, servicios, en este caso como la inspección y demás, que pasarán a vernos. Pero ustedes que trabajan retos sostenibles, están dentro de la legalidad vigente, pues miren, mucho y bien. Estas competencias claves hay en este reto, las tenemos ahí abajo y es el ejemplo de Mr. Hyde. Las materias que van a trabajar pueden ser o una sola, porque posiblemente trabajemos solo en clave de lengua y materia asignatura, o logremos alguna experiencia de carácter interdisciplinar, que no sea obligado, pero que sea una enorme posibilidad. Vamos a concretar con qué contenidos, con qué criterios de evaluación y con qué indicadores y estándares. También por apuntar un eje básico, hablando de metodologías, y ya lo hace la propia editorial cuando ha marcado sus grandes esquemas o lo que ha dado en llamar el suma piezas, que desde luego las metodologías y algunas de ellas con nombre propio como el aprendizaje cooperativo tendrán una especial importancia. Los retos van a venir a aclarar con Joyce y Weil que todos los modelos educativos son necesarios, que no ha pasado el tiempo de las metodologías instructivas o la enseñanza directa por la cual informo, coge apuntes que algo habrá quedado, sí, ya veremos cuándo, pero desde luego lo que se llamarían las metodologías activas y cognitivas ligadas al constructivismo de parte de lo que sabe el alumno, busca información con él para que lo renueve, no digamos de las actividades más sociales, esos aprendizajes cooperativos, esos grupos interactivos y no digamos la más personalizada, deben estar presentes a lo largo de un tema, de una gran lección que hemos dicho siempre y en este caso de un reto. Hablaremos de modelos integrados en metodologías. ¿Qué hacen los libros actualmente de Anaya? Pues estamos muy contentos y satisfechos, como se ha anunciado, que los propios libros empiecen a añadir a las piezas claves las competencias que han venido para quedarse. Europa así lo acaba de plantear de nuevo y el propio Ministerio en el último intento de reformulación de ley vuelve a hablar de que el modelo va a ser siempre competencial. Ahí dice en cada uno de los grandes temas la propia editorial qué hay en lectura, qué hay en comunicación, qué hay en gramática, cuáles y cuántas competencias, pero al hablar de las grandes sumapiezas se colocará al centro y en el frente de las competencias los propios compromisos con los ODS, además de los habituales del plan lingüístico, aprendizajes cooperativos, el mundo emocional y los demás que me imagino que os están dando a difundir durante todos estos días. Temas, por tanto, que la editorial ya tiene delante.
Hay algunas otras piezas que muestran que la editorial ha saltado de lleno al tema. Tenemos y tiene un gran compromiso con el calendario, un calendario que día a día va fijando algunos retos y algunos modelos, muy interesante para cualquiera que pueda verlos, porque va a encontrar datos y modos de actuar en cada segundo. También ocurre con la agenda Sumapiezas, en la que hemos ayudado y asesorado. En cualquiera de los días pueden leerse cosas como la de los últimos años, más del 64% de los productos que exportaron los países en desarrollo a los mercados mundiales se beneficiaron de aranceles. Muy bien. Pues objetivo, reducir las desigualdades entre países y dentro de estos. Actúa ya, muévete, que es la tercera opción. Nos informaremos sobre la figura de Nelson Mandela, muy importante su figura estos días, como sabéis, porque es un referente en la lucha contra la desigualdad y el racismo, como podríamos recordar. Bueno, además, la editorial saca a la luz con nosotros, de ayuda, sin duda, un libro fundamental para los próximos años. ¿Qué currículo es el que va a tener este país, que no es el que ha dado lugar al decreto de las últimas leyes? Es algo que el propio Ministerio y cualquier gobierno que entre en cualquier país a gobernar durante los próximos años va a tener que reformular. ¿Qué currículum para que sea más sostenible? En ese caso, anunciaros que hemos ayudado y hemos publicado, a punto de darse a conocer, un libro que fue cerrado en su presentación el día 12 o 13 de marzo, por lo que podéis imaginaros, en el que hemos invertido 2 años para discutir bien con la ONU y la UNESCO qué ha dicho en sus 7 informes, cuáles son los nuevos contenidos y la cultura relevante que debe llegar a las aulas, que posiblemente de verdad sea bastante nueva con respecto a la que en estos momentos estamos integrando en el día a día. No hay que hacer nada nuevo y distinto hasta que la nueva normativa no esté sobre la mesa, pero sí anunciamos a través de estos webinars que lo que está ocurriendo es que no solo está cambiando el mundo y entrando en crisis, sino que ha cambiado la cultura relevante y va a cambiar el currículum y cambiará, sin duda, en 3 o 5 años lo que debemos enseñar. Son pequeñas pinceladas, los retos sostenibles, ahora veréis con algunas claves más, para que esto llegue a las aulas poco a poco. Bueno, el gran libro en el fondo y el gran eje en el que Anaya se comprometió ya hace 1 año o 2 fue que debemos ayudar al profesorado a entender el cambio. Tenemos que lograr modificar y reformular la capacidad profesional docente. No está claro que con lo que aprendimos a hacer en las escuelas de magisterio y en las facultades hace algún tiempo podamos enfrentarnos al momento actual y en ese caso qué perfil de nuevo profesional es el que necesitamos para el futuro. Tendrá que ser muy asesorado, ayudado y formado por experiencias como estas que os estamos contando, que en el fondo es cómo diseñar de nuevo las actividades, cómo plantear las metodologías y cómo el mundo digital ha venido a quedarse con el presencial y cómo, y estoy haciendo alusión a las siguientes partes que vienen, cómo evaluamos lo cuantitativo y lo cualitativo y cómo no hacemos entrar en guerra a los contenidos con la competencia porque forman parte del mismo eje, que son las tareas sostenibles, los retos sostenibles de que os estamos hablando. Muy agradecidos porque este reto está asumiéndolo muy bien Anaya y vamos a asesorar y trabajar estas cuestiones en los próximos años. Adelante y muchas gracias. Y Florencio, muchísimas gracias, muy clarificador e inquietante el futuro tal cual se plantea. Oye, de cualquier forma me vas a permitir que te haga una pregunta antes de que Pep intervenga, y es, hablamos de la propuesta de retos, que desde luego se parece mucho al trabajo por proyectos, pero que siempre hemos entendido que es muy difícil, muy complicado desarrollar los proyectos en el aula, aplicar los proyectos en el aula. ¿Se está tratando con los retos dar un salto del modelo actual al trabajo de los proyectos, Florencio? Bueno, la verdad es que hay que ser muy cuidadosos. Ya tuvimos la experiencia de los años 80-90, la propia LOCSE, el trabajo por métodos o proyectos muy globales, lo que se llamarían los grandes proyectos globalizadores interdisciplinares. Nosotros creemos que debemos ir muy lentos. El reto está a medio camino entre el ejercicio y la actividad puntual, que es el alma del día a día de las aulas, y genera una primera aproximación a lo que se llamaría la clásica tarea que tiene ejercicios, tiene contenidos, pero tiene ya procesos, como también habéis hecho alusión, procedimientos mentales que hay que cuidar, procesos cognitivos. Vamos a hablar de un lento camino hacia el proyecto. Esto sería un mini proyecto, el reto se quedaría en un camino muy corto y podría ser resuelto durante 1 hora de cualquier momento del aula. Ya habrá lugar a que el reto se haga más complicado, como las famosas matriuscas, y dentro de un reto, con un reto mayor, estemos llegando a un proyecto más ambicioso. No es el proyecto, es el salto del ejercicio a la actividad y a un producto relevante, claro, como es el de apadrinar un vídeo, o en este caso, como hemos visto y veremos ejemplos mucho más concretos, el ejemplo de te sientes más cercano a Mr. Hayes o a Mr.
en este caso concreto, como decía, buscar títulos va a ser muy importante y va a ser el gran reto que también tengan los profesores. También los autores de libros, el tema 7, el 8 y el 9, tendrá desde luego imágenes que nos van a gustar mucho. Y el alumno cuando los vea, el profesor cuando se enfrente a ellos, evidentemente entenderá que también son. Todos somos Greta Thunberg, sería un gran título porque estamos cercanos a ella si nos movemos en el municipio, en el propio centro y al lado de la asociación, pues creando asociaciones y movimientos para que cambie el planeta. Gracias. A ti, Florencio, por la respuesta. Pep, te escuchamos. Pide aquí el control remoto a Florencio y en el momento que me conceda puedo avanzar de pantalla. Vale, a ver. ¿Lo tienes? Sí, estoy aquí el... Pero no me da el control, no me lo da aquí. No sé si es porque hay que mirar aquí. Vale, aquí estamos. Más que nada, cuando en alusión a lo que decía Florencio, la transformación que ha venido a sobrevenir en los últimos meses, en especial desde la aparición del confinamiento, ha obligado a una reformulación del concepto de educación, no ya por la presencialidad, sino por la parte de educación a distancia, como os podéis imaginar. Y aquí nos hemos encontrado con brechas de acceso a la tecnología. Fijaos que no es solo el tener acceso a un equipo, que también, sino también una brecha cognitiva, procedimental y actitudinal. Porque, como decía Freire ya en los años 60, casi en los 70, el dotar o presuponer que una generación, como puede ser la de los alumnos, ya son digitalmente, tiene una competencia digital innata, es un gran error que nos hemos encontrado todos a lo largo de esos tiempos. Entonces, ¿qué aporta la tecnología a los retos que marcamos? Sin lugar a dudas, contextualiza el objeto de aprendizaje a una realidad social del alumnado. No hay más que ver si hablamos de ecología digital, si hablamos de microplásticos, si hablamos de igualdad de género, reducir pobreza, etc. También, y en gran medida, facilita el acceso a la información cada vez es más líquida y cada vez es más ubicua. No solo se aprende en el marco de la escuela, no solo se aprende en el ordenador de casa, sino que ya se aprende con cualquier dispositivo, una consola, televisión, porque todo está hiperconectado a la red. En tercer lugar, apostar por integrar la tecnología en mayor o menor medida. Ojo, aquí sí somos cautos en que no podemos hacer una apuesta al 100% si previamente no hay una formación del profesorado y no se tiene una perspectiva de crecimiento a medio y largo plazo. Nos va a obligar a plantearnos qué necesidades formativas y actitudinales tiene el profesorado para afrontar con garantías no solo los retos, sino su competencia docente al cabo del mes de septiembre. Que ya vamos a... Lo que antes era una opción o antes se veía como una posibilidad complementaria, ahora ha resultado que nos encontramos que es una fuente esencial para ejercer nuestra profesión. Y en último lugar, plantearnos si la tecnología surge como medio o como finalidad. ¿Vamos a utilizar tecnología para justificar que utilizamos medios digitales o para sacar el máximo partido a esta potencialidad? Hay que tener en cuenta que esta ambigüedad se produce en las aulas y se produce en los claustros y vamos a intentar encauzar y contribuir a que esa decisión sea más natural, se vea como más fácil y se pueda integrar. Cada uno de los retos que se plantean desde dos puntos. Una estructura abstracta, el currículum y las competencias, que es lo que marca la ley estatal y que tenemos que tener siempre presente. Y luego aquellos objetivos, aquella competencia digital que complementa la pedagogía de aprendizaje más virtual. Si nos fijamos, yo tomo como ejemplo el reto del Dr. Jekyll o Mr. Hyde, o tomo como ejemplo el de Python Video. Con un simple soporte analógico, papel, libro, un cuaderno, es complicado acceder a saber quién es un personaje conocido de actualidad, porque siempre hay una demora temporal en cuanto a los materiales, y es lógico. ¿Qué vamos a conseguir? No solo actualizar la información en tiempo real, sino además poder acceder a ella, poder editarla y poder precisar
que ese marco de actuación no solo cumple con los objetivos ODS o del currículum, sino que va más allá. Demuestra los saberes y conocimientos que debe reflejar tanto el alumnado como el profesorado. En tercer lugar, es plantearnos como docentes ciertas pautas antes de comenzar, antes de lanzar a los alumnos cualquier reto. Es plantearnos, si os fijáis, las primeras preguntas docentes hacen más referencia a la parte curricular, a la parte de competencias y abogan por conocer lo esencial del proceso instructivo. ¿Qué necesitan saber? ¿Cuánto de ello? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Y para qué lo van a aprender? Si es para aprender, si es para pasar un examen, si es para demostrar en una exposición oral ante los compañeros que dominan el tema, si es para cualquier otra finalidad. Asimismo, plantear un reto a los alumnos nos lleva a indagar y a motivarles en forma de reto interpersonal. Normalmente están acostumbrados a tienes que hacer o tienes que. Bueno, vamos a dar la vuelta al asunto y que ellos vean o que ellos tomen las riendas de lo que ellos creen que tienen el poder de decisión, que es, lanzado el tema, visto que te he presentado el tema, ¿qué crees que es lo que tienes que saber? ¿Cómo lo puedes conseguir? Si eres capaz de demostrarlo, si eres creativo, y qué puedes hacer para dar una solución de lo que crees. Fijaos, es como ponerle la bandeja o poner la pelota en el tejado opuesto al alumno en cuanto a un compromiso de aprendizaje, que luego Javier os comentará que ese compromiso también es evaluable en cuanto a la perspectiva de inicio, la perspectiva de desarrollo y la perspectiva final. Así que para llevarlo a cabo, hemos pensado que hay 4 grandes ejes que conviene de tener. Y es que un mismo proyecto, llevado a cabo en 2 centros distantes entre sí o próximos, aquí no importa la geografía, puede ser diferente o puede ser heterogéneo en cuanto a ambiciones y en cuanto a necesidades. ¿Por qué? Comenzar por el lado de la izquierda, en que cada centro tiene una realidad tecnopedagógica muy particular. Hay centros que han apostado años antes por la tecnología, hay centros que están en una fase de implementación inicial, otros que ya tienen una trayectoria, u otros que se han consolidado no solo en la implementación de equipos informáticos, sino más allá, la codificación del plan de itinerario de centro, esa identidad de centro. Entonces, un mismo reto se tiene que adaptar tanto a la realidad del centro como a la de los docentes como de los alumnos. En segundo lugar, y siendo por el lado izquierdo, saber identificar en los docentes qué es la competencia digital docente, que no es solo el simple hecho de abrir un equipo, sino que además los documentos que tanto hablan el INTEF como la Unión Europea nos obligan y nos exigen a tener unas destrezas para ejercer con garantías sociales y realidades que apuntaba Freire, una libertad de aprendizaje. En tercer lugar, si yo como docente tengo competencia digital y creo que puedo rendir a un buen nivel, tengo que detectar en mi alumnado que es capaz. No puedo tener una exigencia muy, muy elevada en mi alumnado si antes no tiene un bagaje formativo en competencia digital. Y esto no es solo la clase de informática, no. Las aulas de informática cada vez van a ir desapareciendo porque la tecnología se integra en todas las áreas curriculares desde infantil hasta bachillerato. Ya lo habéis podido comprobar en los últimos meses, incluso en las declaraciones de la ministra en el día de hoy. Y en un cuarto estadio sería que cómo combinamos el uso de la tecnología con las metodologías que propician un aprendizaje más significativo en función de nuestro alumnado. No solo de sus características formativas previas, sino con la realidad presente en ese momento en el aula, que pueden ser aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje servicio, aprendizaje basado en el pensamiento y un amplio etcétera, que no son modas, sino que deben ser análisis de calidad en cuanto a que esa apuesta pedagógica tiene un sentido contrastado y avalado por la formación previa, ¿no? Todo esto que hemos dicho hasta ahora no se sale de las modificaciones que están por venir a nivel legislativo. Si os fijáis en la trayectoria, me voy a centrar, como apuntaba Florencia, en el apartado de secundaria. Pero no por nada, sino porque en el apartado de secundaria vemos que hay una clara alusión a tanto la parte tecnológica como la parte pedagógica como la parte de los ODS. Y si nos fijamos,
en los 3 primeros puntos de eliminar itinerarios, la jerarquía entre materias y subválidas, reforzar el acompañamiento para una transición exitosa entre primaria y la secundaria o promover la autonomía de los centros para agrupar materias por ámbitos interdisciplinares, es en sí la propia idiosincrasia de los proyectos. Esto, que inicialmente podía verse como una acción a futuro, ya se va a implementar, por ejemplo, en ámbitos como la Comunidad Valenciana a partir del 9 de septiembre, con lo cual no es una utopía, ya es una realidad que es tangible en muchos centros y además en muchas autonomías. Antes de que pase el testigo de mi compañero, hemos de ser conscientes que la tecnología ha venido para quedarse, pero no para plantear su implementación a medio plazo. Es algo inminente y que debe estar en la parte de programación propia del docente y de los centros. Esto nos va a exigir a recodificar y evaluar un currículum que es muy denso, muy denso, a veces demasiado inabarcable, y priorizar qué es lo urgente, lo indispensable y lo complementario. Porque si no, nuestros alumnos van a ser los que paguen esta lección. Así que, como docentes, ¿qué es lo que me preocupa? Que los chicos aprendan. Pero siempre que hay que demostrar aprendizaje, hay que evaluarles. Y en esta evaluación es donde cobra importancia lo que os va a presentar Javier. Gracias, Pep. Muchas gracias. Pero fíjate, yo tengo una pregunta al respecto de lo que has comentado antes. He oído hablar de un cuaderno, de coger un cuaderno. ¿Se puede entender un reto ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible, sin tecnología? Perfectamente. Y además es abarcable igualmente al 100%. ¿Que puede ser menos vistoso? Pongo mis dudas. Imaginemos un centro de una escuela rural perdido en un monte en el que no hay conectividad y a lo mejor tienen un equipo para un aula de 30 personas, que puede ser un caso de los centros más pequeños. ¿Quiere decir que no son capaces de hacerlo? Sí. Pero aquí cobra especial importancia esa previsión del docente. Si sé que mis alumnos, por lo que sea, no tienen acceso a la tecnología en el grado que a mí me gustaría, tengo que redefinir esos objetivos que quiero que aprendan, que sería lo que hemos visto antes en el apartado aquí de qué necesitan saber, proporcionándoles esas fuentes de información o proporcionándoles esos saberes que han de saber buscar. No puede ser una excusa de como no tengo tecnología no puedo hacer los retos, al contrario. Sé que se puede conseguir, pero tengo que trazar, como en clase, un plan A, un plan B y un plan C. Un ejemplo que quiero que veáis la analogía, ¿no? Que sería el siguiente. Siempre hemos programado en nuestras clases proyectar un vídeo, proyectar una película para momentos puntuales de una materia. ¿Y qué pasa si llega el momento, ese día se va la luz en el centro? ¿Los mando a casa? No, tengo que adaptarlo a un plan B, a un plan C o a un plan Z, me da igual. El objetivo es el que tengo delante, que es los alumnos. Y obviamente, no contar o no disponer de una inversión tecnológica brutal condiciona. Ahora bien, en el último estudio estadístico de INE en España, afirmaba que los alumnos en edad escolar entre los 12 y los 16 años, en un 98% disponían de un teléfono móvil. Ahora, ¿se puede aprovechar esto en los centros utilizando redes de conectividad, etcétera? Todo queda en la capacidad de los centros de autorregularse, marcar las directrices a seguir y adaptarlo a la realidad sociocultural y socioeconómica de cada uno de ellos, como os podéis imaginar. Perfecto, lo has sabido captar perfectamente. Muchísimas gracias, Pep. Bueno, queda la parte de evaluación. Javier, te escuchamos. Hola, buenas tardes. En esto de la evaluación, pues obviamente en la época que estamos viviendo también hay que comentar que ha cambiado bastante la situación. De hecho, se ha dado una paradoja muy interesante. Ahora, este valor de la evaluación, sobre todo en la tercera evaluación, ahora estamos en la era de la evaluación, en las juntas de evaluación que estamos realizando en casi todos los centros o vamos a empezar a hacer. Y estamos teniendo muchas dificultades para entender la evaluación como calificación. Porque muchos chicos y chicas, estoy hablando de secundaria, que es mi experiencia, han visto desaparecer de repente la presión o el efecto de la evaluación como un premio castigo, porque la tercera evaluación realmente solo servía para mejorar, no contaba, etc. Y nos hemos quedado desnudos ante otro tipo de evaluación que además la orden ministerial ha insistido que se enfatizara, que es la evaluación formativa. Y
Y en esta situación de entrar con nuevos elementos tecnológicos también en el proceso instructivo, pues bueno, nos hemos quedado un poco como pillados los docentes, ¿no? Es decir, ¿hacia dónde vamos? Si la calificación ha desaparecido o el efecto de la calificación, ¿qué queda? El valor del aprendizaje por sí mismo. Chicos que no se han conectado, ¿vale? Y que no van a tener ninguna consecuencia, incluso chicos que han ido bien durante la primera y segunda evaluación. Bueno, esto es uno de los efectos que se ha producido al quitar esta evaluación, digamos, de efecto sumativo, de efecto de certificación de las competencias, en nuestro caso, en el sistema español, con números, ¿no? Del 1 al 10, etc. Bien. Aquí expongo 4 puntos que quizá cambien un poco la concepción de esta evaluación y que van mucho, ahora los ejemplificaré con el reto de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, sobre qué tipo de evaluación se debería ir practicando ya con el tiempo, porque esto no es una cuestión de cambiar de la noche a la mañana, ni siquiera la evaluación formativa que nos exigía esa orden ministerial. No es una cuestión de cambiar en 2 meses. Pues el primero de los puntos, y ahora me iré centrando en todo ello, es la evaluación formativa. Aquí se me ha ido un poco la pantalla. A ver. Un momentito. Ahora estoy aquí. No puedo volver hacia atrás. Ahora, aquí. Otro de los aspectos que voy a comentar es que ya se ha mostrado, ya lo ha mostrado Florencio con digamos, la planificación de ese reto, ¿no? Cómo quedaría en los libros Anaya, es la alineación de los elementos que le va a dar validez y credibilidad a esa evaluación. Después el enfoque multimetodológico, que ahora veremos cómo se pueden evaluar distintas cosas, conocimientos, destrezas, procedimientos, procesos, y finalmente el valor de la evaluación formativa como mejora del aprendizaje. Bien, aquí tenéis el ejemplo del reto de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Lo primero que hay que destacar es que para hacer una buena evaluación formativa deberíamos secuenciar los aprendizajes. No sé si Pep o Florencio también ha nombrado esta secuencia de aprendizajes. ¿Por qué es interesante hacer una secuencia de aprendizajes? Pues porque nos va a permitir introducir mejoras en el propio proceso de aprendizaje. Si nosotros como docentes no sabemos hacia dónde va el aprendizaje, los alumnos no saben hacia dónde va el aprendizaje, realmente va a ser complicado dar un buen feedback para la mejora del aprendizaje próximo. De manera que, bueno, tener una secuencia, sea gráficamente como la tenéis aquí, o en otro tipo de modelos como son tablas, pues es interesante. Aquí ya veis que empezamos por la creación de un portfolio cooperativo en el reto, seguido por una investigación sobre redes sociales en España, redes sociales en menores de edad, riesgos y peligros de las redes sociales, una fase de concienciación y difusión y finalmente los alumnos hacen de formadores. Vale, aquí pasan un montón de cosas, pero seguro que hay aprendizajes que son comunes a distintas fases de este reto. Por ejemplo, el de búsqueda o el de planificación. ¿Vale? Se van a repetir sucesivamente a lo largo de este reto y posiblemente en otros retos. Pues bien, dar un buen feedback sobre, por ejemplo, cómo empiezan a hacer una planificación en la creación de ese portfolio cooperativo nos puede servir también para mejorar el aprendizaje en la planificación que tienen que hacer luego del cómic sobre los riesgos y peligros de las redes sociales. ¿Vale? De manera que el instrumento que manejemos aquí sobre aspectos de la planificación nos va a ser súper útil para que esa evaluación que nosotros damos, independientemente de si utilizamos una calificación o no, vamos a dar información para la mejora de ese proceso que es importante para ellos y que se puede repetir. Vamos a utilizar, pues eso, tareas auténticas que se basan en situaciones realistas, en la posibilidad de volver a ensayarlas de nuevo y mejorarlas, en procesos donde se tenga que introducir la creatividad, o juicio y valoración por parte de ellos, y sobre todo también vamos a tener implicados a múltiples criterios de evaluación que tenemos referenciados en el currículo, no solo uno de ellos o un par, sino bastantes implicados en un reto. Lo mismo que con las competencias clave. Paso de diapositiva. Bueno, esto es un ejemplo simplemente de cómo salen los 3 elementos fundamentales de la alineación del currículo. Si vamos a trabajar destrezas, actitudes, integrando conocimientos, porque no tienen por qué estar fuera, las evidencias que nosotros necesitamos recoger van a necesitar necesariamente que sean sobre desempeños, una expresión oral, un baile, una obra de teatro, una representación deportiva, un role-playing, o van a ser algún producto como puede ser una maqueta,
un trabajo final de investigación, un ensayo, etc. Un montón de evidencias que obviamente se salen un poco de lo que es simplemente responder a ese conocimiento mediante unas respuestas dadas a unas preguntas cerradas o abiertas, que es el típico examen, sin desmerecer este tipo de evaluación para los conocimientos, para la dimensión de conocimientos de las competencias. Es perfectamente compatible, pero desde luego si nos vamos hacia un reto enfocado al ODS, cada vez nos vamos a tirar o a integrar más los conocimientos en este tipo de desempeños, productos y procesos. Lo que se ha llamado evaluación alternativa, que nos plantea la necesidad de utilizar otros instrumentos de evaluación como son guías de valoración, rúbricas, escalas de valoración, dianas, listas de cotejo, etc. ¿Vale? Es lo que en la literatura se suele llamar como evaluación alternativa. Paso ya, me voy rápido al ejemplo 1, ¿vale? ¿Cómo podríamos alinear esos elementos en un proceso recurrente como puede ser el proceso de planificación, que lo tenéis en el centro? Pues ese proceso de planificación debemos de saber que se da durante el portfolio, durante el cómic. Es una actividad grupal que utiliza distintas técnicas, como puede ser de cooperativo, como lápices al centro, lluvia de ideas, saco de dudas, o en el cómic un mapa mental, un guión a 4 bandas. Tenemos por otro lado a la izquierda, veis ahí los criterios de evaluación del currículo y las competencias clave asociadas. Y finalmente tenemos que plantearnos en coherencia con todo esto, ¿qué evaluación vamos a practicar? En el reto de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en todos estos procesos de planificación, se apoya con una autoevaluación y una evaluación del docente, basada en una rúbrica que sería el instrumento. ¿Y qué feedback voy a dar? Pues los comentarios por escrito a partir de la rúbrica, y también puedo dar efectivamente una puntuación final. No es incompatible con esto. Ahora vamos a ver, bueno, esto sería un proceso recurrente que se da en distintas fases del reto, pero también podemos evaluar un producto, por ejemplo, muy concreto, ¿vale? Como puede ser el cómic, como producto, ya no como planificación, sino el cómic en sí mismo. Pues bueno, es un cómic que tiene que ver con esos criterios de evaluación, con la competencia lingüística y la competencia digital fundamentalmente, y aquí vamos a utilizar la coevaluación y la evaluación del docente y una diana que vamos a ver ahora. Y vamos a dar una puntuación sobre este producto que también nos va a ayudar a mejorarlo. Como esto es una actividad puntual, es posible que sea menos auténtica que la planificación, en el sentido de que no se va a poder revisar igual demasiado, a no ser que hagamos otro cómic u otro tipo de actividad muy parecida. Pero bueno, en cualquier caso nos dará información, pasamos de diapositiva, a ver, nos puede dar información muy válida. Aquí he diseñado una diana, pues que tiene que estar en coherencia con eso que vamos a valorar, en este caso el cómic. Pues vamos a valorar el contenido, la organización del cómic, la temporalización de estos aspectos, etcétera, ¿vale? Y lo que sí que tenemos que tener mucho cuidado con estas dianas, que son muy vistosas, es también en su diseño, ¿vale? No podemos plantear la diana y no definir los criterios de evaluación, dejarlo solo en contenido, organización. ¿Y qué significa contenido? Cuando un grupo de alumnos o alumnas coge esto para evaluar a sus compañeros y dice, a ver, ¿qué puntuación le pongo a un contenido? Pues tienen que tener muy claro y muy clarificado pues que contenido es que en el cómic se pueden identificar las amenazas y riesgos y conductas inapropiadas y el riesgo de las redes sociales, suplantación, phishing y la diferencia entre abuso y delito. Eso les tiene que quedar muy claro cuando vean el cómic, y sobre eso van a tener que evaluar. Es decir, hay que clarificar los criterios de desempeño. No podemos plantar la diana sin más, con esas etiquetas, y esperar a que se haga una buena coevaluación o una buena autoevaluación. Ni siquiera una buena evaluación por parte del docente si antes no los tenemos clarificados. Y por supuesto también tenemos que explicar qué significa la escala. Pues desde no se puede valorar hasta ese criterio del desempeño no se presenta nunca en el cómic, o es suficientemente representado, o bastante, o totalmente. La escala que decidamos utilizar puede ser de autonomía, de frecuencia, de modo, etc. Pero bueno, tampoco era simplemente un ejemplo sobre una de las actividades del reto. Y bueno, finalmente ya creo que acabaré con el valor de la evaluación formativa y de feedback. Se han dicho muchas cosas a lo largo de esta presentación, como adoptar un criterio multimetodológico, lo de la secuencia, y también es muy importante aclarar y compartir esas metas de aprendizaje con los alumnos. Si nosotros las tenemos claras, debemos usarlas para hacer este proceso de evaluación transparente, participativo, donde el alumno pueda ser protagonista de su propio aprendizaje y nosotros tener claros hacia qué objetivos vamos. Con esas preguntas que os ha puesto Pep es un ejemplo muy claro, ¿vale? El feedback está demostrado que debe ser específico, claro y simple, imparcial y objetivo, basado en los criterios de desempeño, sea por escrito, oralmente, a través del ordenador.
etcétera, etcétera. Bueno, ahí lo tenéis escrito. Lo que sí que es muy importante es que en todo esto, y ya acabo, si no cambian los aprendizajes, en esto también ha concluido Pep de la misma manera, si no cambian los aprendizajes que tenemos definidos en el currículo, difícilmente va a cambiar la evaluación. La evaluación se adapta a aquello que se aprende o lo que se enseña. Si eso no cambia, la evaluación obviamente no tiene material de dónde tirar. Así que ya sé que muchas veces se dice que la evaluación cambia el aprendizaje, pero yo soy más de la opinión, viniendo del campo de la evaluación, que cambia más siempre qué aprendizajes relevantes, en este caso orientados a los ODS, vamos a trabajar en clase, y a partir de ahí ya me planteo en coherencia qué tipo de evaluación voy a hacer. Muchas gracias por el tiempo. Sí, Javier, y además por haber sido tan escueto, un tema tan amplio como es este de la evaluación, sinceramente. Y precisamente, fíjate, es un planteamiento que me hago muy práctico en el sentido de que esto lo veo realmente complejo. Entonces, ¿cómo es trasladable esto a la práctica del aula real? ¿No es demasiado complejo? Bueno, es complejo como todos los procesos de innovación, en el sentido de que no solo ha de cambiar la práctica individual de un docente al respecto de esto, que puede tirar adelante con ello, obviamente con mucho trabajo, no requiere de gran complejidad, pero sí que requiere de gran parte de diseño, de diseñar qué currículo yo quiero. Y sobre todo de establecer los tiempos, de la planificación, que muchas veces la relegamos o no tenemos tiempo en los centros escolares para dedicarle tiempo a esa buena planificación, ¿vale? Entonces, claro, esto no solo implica un cambio individual de los docentes, que a veces se cargan las tintas en nosotros, ¿no? Como que somos los que responsables de todo esto. Bueno, hay muchos cambios también organizativos que se tienen que hacer. Por eso, cuando una orden ministerial lanza y dice que hay que enfatizar la evaluación formativa, esto no puede venir en 2 meses, y menos en una situación de confinamiento donde han tenido que cambiar otras cosas, ¿vale? Se necesita tiempo, un cambio cultural del centro, organizativo. También se necesitan recursos de la administración. La evaluación formativa consume mucho tiempo, el feedback consume mucho tiempo. Entonces, lo siento decirlo y recurrir a esto, pero muchas veces se dice que la ratio no es importante, pero sí es importante en todos estos procesos. No puedo decir otra cosa, la verdad. Entonces sí que es verdad que por esto no debemos de pararnos, debemos intentarlo, por estos condicionamientos externos, pero también es cierto que debemos exigirlos para que se den estos cambios. Perfecto, perfecto. Bueno, se han generado una serie de preguntas a través del apartado de preguntas y respuestas, pero hay una pregunta también para Florencio. Florencio, ¿crees que el trabajo por retos que proponéis o que proponemos también en Anaya se generalizará como modelo en las futuras normativas, las normativas legales que se van generando? Bueno, no solo es que se van a generalizar, se han generalizado. Desde los años 80 y 90 se había anunciado ya que el trabajo por tareas, no diré ya proyectos, que sé que es un término, lo hemos aclarado antes, más complejo, que podría incluso asustar, pero el trabajo por tareas, para superar el ejercicio muy ligado al contenido, es algo que está tremendamente vigente de los años 80-90. Lo que ocurre es que ahora ya que se ha dado cuenta, nos hemos percatado, yo creo que es importante decirlo, que es prácticamente imposible mantener motivación y atención sobre un alumnado que en muchas ocasiones no va a estar ni presente, y eso ha mostrado, por tanto, que el modelo de aprendizaje muy ligado al contenido seco, frío y duro, por lo tanto muy ligado al ejercicio que memorizaba ciertos aspectos y después lo repetía, está tan desprovisto de motivación y de amor que podríamos quedarnos ya no sin el 30% que nos acabamos de quedar del alumnado, como se habla de la brecha digital durante estos 3 meses, sino que aumentamos la brecha que ya existía en lo presencial con este modelo al que hacemos alusión cuando decimos que no trabajemos por tareas o retos. Va a ser necesario trabajar por tareas y retos porque hay que enamorar al que está sentado, hay que ilusionarle y evidentemente, como hemos dicho y hemos puesto muchos ejemplos en la tarde, claro que habrá que trabajar la subordinación causal, pero posiblemente lo hagamos con una carta de amor, que es el reto, para hablar también de las emociones y para hablar del mundo de la ciudadanía y de la convivencia que mejora sus relaciones personales, pues lo haremos con título del tema 7, la carta de amor, donde hay ejercicios que están ligados, ¿por qué no?, a los signos de puntuación, donde hay procesos mentales que están muy relacionados con el comparar, relacionar, evaluar, crear, criticar,
que son aspectos fundamentales para la vida. Luego, es que la obligación es tan enorme si queremos cambiar el planeta. ¿Cómo cambiaríamos, si no, ya y termino, el planeta? Los retos no son sino acciones encaminadas a mejorar la situación del mundo y del planeta, que es la razón de ser de la nueva educación. Debió serlo siempre. No sé por qué se alejó tanto y se fue tanto a lo académico del contenido. Sí a lo académico del contenido, resolviendo problemas reales de la vida y de este planeta. Gracias, Florencio. Pep, he visto que has contestado algunas preguntas a través del chat y te lo agradezco porque, bueno, pues así hemos podido tener más posibilidad de acceder a las personas, a los asistentes del webinar. Pero yo te haría una pregunta concreta y es si el profesor necesitaría una formación específica para afrontar un reto de objetivo de desarrollo sostenible, o se puede lanzar a resolverlo así, sin esa formación. Sí, no, cuando hablamos de formación específica que queda un poco como personalizarlo al 100%, no. Primero lo que tiene que hacer el profesorado, y hablo como conjunto, porque entendámoslo como lo más esencial y básico para un reto es que haya profesores que quieran lanzarse a la piscina. O sea, que hay que mojarse, ¿no? Entonces, puedes mojar solo o en compañía. Siempre en compañía te vas a pasar mucho mejor que un baño solo ahora que viene el calor. Esa formación tiene que ser adaptada a un poco lo que decía Florencio y lo que decía Javier. Sí, cojo, por ejemplo, el proyecto del doctor Jekyll y Mr. Hyde y voy a indagar sobre redes sociales, y yo como docente no sé nada de redes sociales, obviamente lo puedo pasar un poco mal porque los chicos van a saber más que yo en ese sentido, sino que uno tengo que actualizar contenidos curriculares, que además redes sociales está dentro del currículum de secundaria, con lo cual no es algo nuevo. Y luego el procedimiento es que, sí, como decía Javier, hablamos de ciertas metodologías o propuestas como 1, 2, 4, la princesa al centro, un CSI, etcétera, saber de qué me están hablando, en cuanto a que igual esa propuesta que lanza Naya me facilita a mí el trabajo y me ayuda a tener menos dolor de cabeza, sino que, ojo, también hemos de ser conscientes que hemos llegado a un punto en que nuestra profesión es una constante formación, como pueden ser los médicos, como pueden ser los arquitectos, los farmacéuticos. Es que no se puede enseñar exactamente igual que hace 50 años, porque hace 50 años no había tecnología. Y hace 50 años había un modelo social, un modelo económico, un modelo infraestructural muy diferente al actual, y ahora la escuela responde a necesidades contextualizadas del día de hoy, que es un modelo social, un modelo económico y un modelo tecnológico que era impensable hace igual 30 años incluso. Entonces, en cuanto a formación, sí. Específica, como decía Javier, la decisión de tener una formación específica a nivel de centro es un acierto. La transformación del centro pasa antes de meterse a nadar en el mar, saber nadar en la piscina cuando uno hace pie. Y hay que ir poco a poco. O sea, uno no se puede lanzar a nadar al mar sin antes haberse pegado algún trago de agua y hacer una autoevaluación docente, que, ojo, esto también es lo que decía Javier. Si yo como docente sé que voy a fallar, tengo que estar dispuesto a saber dónde fallo y coger ese error y convertirlo en aprendizaje, también en docente, con lo cual es un proceso que no es rápido y de un solo uso, sino que es un proceso de ensayo-error y mucha reflexión, mucha metacognición, tanto propia como de los alumnos. Coger qué es lo que el alumno siente, qué es lo que el alumno percibe, que es otra de las fases de esa evaluación que apuntaba Javier, y convertirlo en un portfolio, un aprendizaje como docente. Es un proceso en conjunto muy atractivo, que ilusiona mucho, porque también exige estar predispuesto a aprender, y aprender sabemos que implica desaprender en cierto momento. Pero si me permites, un segundín. A la pregunta directa, lo que ocurre es que la ley en vigor en este momento, si fue el debate de la ley anterior, que del 21 de enero de 2015 ya dice, no lo estamos resolviendo, no importa, ya dice exactamente que hay que trabajar por competencias, que hay que hacerlo mediante proyectos y tareas y con metodologías activas. Lo dice, solo que se quedó allí. Claro, ¿qué es lo que viene a decir la nueva ley? Ya la tenemos los borradores que ha habido durante estos meses, ha marcado Pepe algunos de los ejemplos. Vuelve a repetir que es fundamental el salto al trabajo por competencias, al trabajo del desarrollo sostenible mediante retos, tareas o proyectos. Se podrá entender de diferente manera. Ya lo vuelve a repetir y decir. En ese sentido, vuelve a hablar de los contenidos en acción, de saber hacer. Necesitamos que lo digan muy claro las leyes para que el proceso, legalizado por tanto en norma,
dé lugar a planes de formación y asesoramiento muy específicos que ayuden a todo el profesorado, porque el salto hay que darlo lentamente, pero desde luego no hay que parar más para darlo. La editorial lo está empezando a dar. Así es. Así es. Y aprendiendo, como decía Pep, aprendiendo a través del trago y de ir introduciéndonos en el mar. Javier, ¿es posible realizar la evaluación formativa en un contexto virtual, desde un EVA, desde un entorno virtual de aprendizaje? Sí, bueno, ahora se ha dado esta oportunidad de utilizar esta evaluación formativa. Claro, no es condición sine qua non utilizar un EVA, un entorno virtual de aprendizaje, para hacer evaluación formativa. Hay que tener antes claras todas estas cosas que he ido comentando de manera muy rápida. Pero sin duda, por ejemplo, el Moodle, que es el que más controlo yo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entiendo que G Suite y otras plataformas que se usan también lo pueden incluir. Incluían ya hace mucho tiempo este tipo de evaluación y lo siguen incluyendo y está ahí para utilizarlo. Lo que pasa es que, como todo este tipo de plataformas, pues hay que pelearse con ellas, darse esos tragos de agua en la piscina y bueno, equivocarse muchas veces, pero sí, dan la posibilidad de utilizar rúbricas, de dar feedback inmediato, de dar feedback específico, de secuenciar tareas, es decir, incluyen todo lo necesario. No estoy diciendo con esto que yo deseo ya volver a mi instituto, por favor, pero deseo la presencialidad, y la necesito. Pero bueno, sí, que está esa posibilidad y en los tiempos que vienen, pues si tenemos que combinar entornos virtuales con presencialidad, ahí está, para utilizar. Y hay una cosa, Antonio, que apuntaba en una pregunta que no recuerdo quién era quien ha lanzado, sobre exámenes online. Sí, lo he visto. Yo os comento una cosa, las universidades online, sin decir nombres, todos sus exámenes oficiales son presenciales. O sea, vamos a intentar definir que el contexto en el cual estamos no está definido por legislación en cuanto a que un país o un sistema educativo sea completamente online. Para eso no hay una legislación hasta ahora. Sino que si tengo que hacer una evaluación, ¿qué quiero? ¿Evaluar o calificar? Que es lo importante. ¿Que ayuda mucho la cuestión online? Es cierto. Pero que igual el examen online, tenemos que conocer que un examen es una de las múltiples opciones de evaluar que tenemos para los chicos, que no siempre estamos obcecados en ordenador, examen. No siempre es compatible. Perfecto. Bueno, pues yo la verdad es que sintiéndolo mucho por el tiempo que nos aquilata, salvo, y por favor, ¿querráis añadir algo, Florencio, Javier, Pep? No, yo creo que hay que agradecerle mucho a la editorial el esfuerzo que está haciendo. Tenéis que hacerlo y tienen que hacerlo todas las editoriales. El país va a vivir, es necesario decirlo. Decías antes, es preocupante, ¿no? El país no solo está viviendo un serio problema de cómo va a resolver el tema sanitario y sanitario público de toda la población. Tiene que resolver el problema educativo de cuál es la cultura relevante del siglo XXI, que posiblemente no es exactamente la que tenemos en los libros en estos momentos. Ese debate está sobre la mesa, es bueno que lo conozca el profesorado, no ocurre nada, ya se discutirá lentamente, pero forma parte de este que estamos diciendo. La ONU y la UNESCO han marcado un nuevo rumbo y tenemos que ir ahí porque interesa mucho el planeta, como estamos viendo. Muchísimas gracias, Florencio. Muchísimas gracias a ti, a Javier, a Pep, por la claridad, por lo escueto de las exposiciones y por lo clarificador en cuanto a las respuestas que nos habéis dado. Aquí veo que Antonio Mialdea precisamente propone una parte 2 para este webinar y yo creo que yo lo apoyo e intentaremos poder organizarlo y ver cómo podemos hacer esa prolongación o segunda parte para ello. Insisto, muchísimas gracias a los tres, a todos los asistentes y nos emplazamos para esa parte 2. Muy bien. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias. Chao. Adiós. Hasta luego.